Sean todos bienvenidos. El día de hoy mis compañeros y yo abordaremos uno de los temas más controversiales y significativos que afectan a nuestro país hoy en día. Ya hablamos de la violencia contra la mujer y su normatividad en el Código Civil del Estado de Tabasco. Sin más preámbulos, comenzamos. Buenas, a nosotros nos tocó el tema de violencia familiar en general. Ese es el tema que nos tocó a todos en general. Nos dividimos varios subtemas. Por ejemplo, a mí me tocó el subtema del feminicidio. Pero venimos hablando, ¿qué es el feminicidio? El feminicidio es cuando se agrede de manera verbalmente y físicamente hasta llegar al punto de perder la vida o de contraerle la vida a una mujer, privar de la vida a una mujer. Pero ¿por qué se da esto? ¿O por qué decimos que es feminicidio y no homicidio? El homicidio se da, por ejemplo, si accidentalmente yo vengo en mi coche y atropello a una mujer. Eso es homicidio culposo, ya que yo tengo la culpa, pero nunca fue mi intención matar a una mujer y ni siquiera la maté por gusto ni nada de eso, ¿no? Entonces, esa es una de las partes del homicidio. El feminicidio, ¿por qué se da? El feminicidio se da porque privan de la vida a la mujer por el género, por ser mujer. Esto nos lo especifica el artículo 325 del Código Penal Federal. El artículo del Código Penal Federal identifica que la mujer, toda aquella persona que prive de la vida a una mujer por ser mujer está cometiendo un acto de feminicidio. ¿Cómo nos damos cuenta que fue un acto de feminicidio? Por ejemplo, hay dos categorías. Cuando la mujer está muerta, o sea, está muerta pues, pero donde en la sala de la autopsia sale la autopsia con síndromes de golpes o violación sexual. Es cuando la agredimos sexualmente hasta llegar al punto de matarla y todos esos tipos de cosas. Ahí entra la parte del feminicidio. El homicidio es muy aparte. El que mate a una mujer y no tenga ninguna de esas dos opciones o excluyentes para hacer el delito de feminicidio es homicidio. Ya se le cuenta y se le atribuyen los gestos como el homicidio, que lo marca el artículo 222 del Código Penal Federal. Esa es una de ellas, eso es lo que yo vengo a explicar sobre el feminicidio. Bueno, ahora yo hablaré sobre los protocolos de actuación de las autoridades contra la violencia a la mujer y viceversa, de la víctima hacia las autoridades. Bueno, para contextualizar un poco esto, tenemos que irnos al artículo 208 bis del Código Penal del Estado de Tabasco, que señala que se entenderá como violencia familiar o intrafamiliar al acto abusivo de poder dirigido o someter de manera en agresión física, verbal, psicológica, económica, patrimonial o sexual a la víctima dentro o fuera de un domicilio familiar. Todo esto es la definición exacta de lo que atribuye o constituye este delito. Hablamos solamente de la violencia contra la mujer, pero esto también implica algunas otras cosas y consecuencias que a la larga pueden ser muy dañinas o muy controversiales para todas las mujeres del país que actualmente viven con miedo. Por ejemplo, una mujer no sabe qué protocolos de actuación debe de llevar, pero en este video vamos a hablar sobre este tipo de temas y vamos a abordar cada uno de los temas que abarca esto. Bueno, como ya mencioné, los protocolos de actuación por parte de las autoridades hacia la víctima o de la víctima hacia las autoridades es un tema, como ya mencioné anteriormente, es un tema o es una circunstancia que muy pocas mujeres en el país saben y no saben cómo actuar ante tales hechos. Bueno, una vez materializado el delito, como ya lo mencioné, estipulado en el 208 bis del Código Penal del Estado de Tabasco, la Fiscalía Especializada en contra o para la violencia de género del Estado de Tabasco es la única fuente facultada para atender este tipo de casos, este tipo de problemas contra las mujeres, ¿no? Bueno, una vez realizada la investigación previa, la mujer debe de acudir a una zona psicológica, un área psicológica y de trabajo social donde le preguntan ciertos aspectos como toxicología, ginecología, proctología y pues obviamente la ven físicamente para analizar qué tipo de secuelas o daño tiene en el cuerpo. Bueno, una vez hecho esto, la mujer es puesta
en una carpeta de investigación según su declaración y da específicamente el nombre, si lo sabe, quién era, lo describe físicamente, si tiene alguna relación familiar o cosas así, y ya el juez va a determinar la culpabilidad o los cargos a la persona correspondiente, o seguirán con una carpeta de investigación para hallar al culpable. Todo esto es un proceso muy largo, pero que puede servir demasiado a las personas. En caso de encontrar al culpable, se le pide de que tenga un distanciamiento social obligatorio y específicamente algunos metros de distancia, que no se le pueda acercar por cierto tiempo o cosas así, ¿no? Y lo más probable es que el responsable, pues, de ser hallado culpable y reunir todas las pruebas correspondientes, pues sea procesado penalmente y pues tenga su condena correspondiente para afrontar los cargos del delito de violencia contra la mujer. Asimismo, cabe mencionar que si la mujer se encuentra en peligro y no tiene alguna extensión familiar o apoyo familiar que pueda solventarla o ayudarla económicamente o estar a salvo de esa persona que la agredió físicamente, o bueno, no solo físicamente, sino verbal, emocional, psicológica, económica, patrimonialmente, pues está en todo su derecho y en toda la facultad de exigirle a las autoridades correspondientes, en este caso a la Fiscalía Especializada contra la Violencia de la Mujer, y puede pedir un apoyo humanitario, social o por derecho de que la alojen o la hospeden en el sistema del DIF de Tabasco, ya que aquí puede recibir ayuda psicológica, nutricional, hospedaje, y obviamente las autoridades correspondientes le pueden otorgar seguridad, estabilidad e inclusive en algunos casos, cuando la mujer carece de ayuda económica y familiar, como ya mencioné, la apoyan con un trabajo o le buscan un lugar donde colocarla para que empiece a generar sus ingresos y de esa manera empiece a ser independiente y no tenga que depender del DIF como tal. Y obviamente la persona que, como ya mencioné, si es hallada culpable, pues ya no la volverá a molestar, ya no la volverá a agredir física, ni verbal, ni psicológicamente en ningún aspecto que implique la violencia, y la mujer estará libre de todo peligro. Por eso, una vez más, aclaro que es necesario que las mujeres sigan cada uno de estos protocolos para que puedan estar seguras o puedan actuar ante diversas situaciones o hechos que puedan atentar contra su integridad física. Y como ya mencioné, no solo es lo físico, la violencia contra la mujer está relacionado en todo lo que se pueda hacer en contra de ellas. Buenas tardes, compañeros, mi nombre es Nasir Hernández Ávila. Vengo a presentarle o exponerle lo que viene siendo cómo denunciar la violencia de género. Es un tema muy extenso, muy polémico. Sabemos que incluso en estas fechas lo que viene siendo feminicidios sigue ocurriendo a nivel nacional y es algo de preocuparse, ¿no? Tenemos en cuenta que el CONAVIM, que es un órgano público, ha abierto desde el 2006 lo que viene siendo el acceso en la ley general hacia una vida libre de violencia en las mujeres. Ellos también te explican cómo hacer los procesos de oficio para poder denunciar este tipo de violaciones. Desde una forma social o como persona, tú puedes denunciar este tipo de violencia si eres el que lo recibe o el que lo ve. Obviamente, si tú eres el que ve, debes acompañar a esa persona. Obviamente, tú debes de ser una persona de confianza de la persona que está viviendo la violencia. Igual, como les digo, tú puedes ir solo a denunciar este tipo de problemas. Y bueno, ¿ante quién se debe hacer? Este tipo de delitos es un delito penal. Obviamente se debe hacer contra el Ministerio Público, perdón. El Ministerio Público tiene la obligación de tomar tu declaración e investigar el delito. Se abre una carpeta de investigación.
Si tú eres la persona dañada y tienes algún tipo de fracturas, lesiones, deben canalizarte con un médico si es necesario. Deben proporcionar, proteger y auxiliar tu bienestar en el peligro que estás viviendo. Deben recabar información, deben recabar evidencia, todo ese tipo de cosas que puedan culpar a la persona. Ojo, si la violencia se vive muy a menudo o tiene un nivel de gravedad alta, obviamente se debe de generar la detención de la persona, la cual genera la violencia. Y en todo caso, este tipo de casos se llevan ante un juez, se presentan, se exponen y entonces se lleva el juicio ordinario necesario para poder detener a este tipo de personas. La denuncia mayormente se presenta describiendo los casos, desde tu edad, tu sexo, tu estatura, complexión, color de piel, vestimenta o cualquier otra seña particular como cicatrices, tatuajes, entre otros, de la persona que te está agrediendo, obviamente. En caso de que no conozcas al agresor, mencionar cuál es tu relación con él, informar en qué tipo de forma fue, agresión verbal, física, sexual, y si fue una agresión física, si portaba algún tipo de arma o algo. También sirve mucho destacar dónde fuiste agredida, porque si es violencia intrafamiliar, obviamente se debe ir al domicilio y hacer la detención de la persona, o en dado caso de que haya sido en algún lugar público, pues obviamente se hace la investigación y se tiene que ir a ese lugar, ya que esta persona puede no solo ocasionarte a ti la violencia, sino a un grupo específico. Cabe mucho mencionar que mayormente las personas, o las mujeres mejor dicho, que viven este tipo de agresiones, tienen dos fines: o la violación o la muerte, lamentablemente. Ahora, si es un tipo de caso en donde hay una violación, se debe conservar la ropa. Obviamente, después de tener el caso de que te hayan violado o algo, debes ir a presentarte a denunciar para que se te hagan las pruebas necesarias y puedan empezar el caso. Deben de tener un lugar protegido, que te deben de escuchar. Obviamente la persona que toma tu declaración debe confiar en ti. Es sumamente importante y es una obligación que tiene el Ministerio Público hacia contigo. Que no te juzguen, obviamente, por antecedentes o tu profesión o algo. Y obviamente se te debe brindar un apoyo psicológico, legal y una atención médica para este tipo de cosas. Ahora bien, si el problema fue una muerte, automáticamente el delito ya no es violencia, sino es un feminicidio. Y obviamente las personas cercanas a ti deben de denunciar el caso, deben de ir a interponer una denuncia penal. Pues en cuestión de feminicidio, deben de llevar todo lo que sea una medida probatoria, y de esta forma poder empezar un proceso penal. Hola, mi nombre es Abel Alejandro García. Actualmente estudio la carrera de Derecho segundo semestre. Mi tema es la violencia de la mujer. Como sabemos, la violencia en contra de las mujeres se da de diferentes formas. Bueno, ¿cuáles son los tipos de violencia? Son 7 tipos. La violencia económica, violencia laboral, violencia institucional, violencia psicológica, violencia física, violencia sexual y violencia simbólica. Ahora bien, hablando de la Convención de Belém do Pará, establece por primera vez el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Ese tratado ha dado pauta para la adopción de leyes y políticas sobre prevención, erradicación y sanción de violencia contra las mujeres en los estados por parte de la Convención. Ha sido una parte significativa el fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos. Bueno, ¿qué nos dice nuestra legislación sobre la violencia en contra de la mujer? Tanto el Código Penal Federal como el de Tabasco contemplan el delito de feminicidio, que, como sabemos, es uno de los problemas que más azotan el país. El primero, en su artículo 325, dice:
Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género, y el Estado de Tabasco dice, artículo 115 bis. Se considera feminicidio el homicidio de una mujer realizado por razones de género, como veamos ambos coinciden en que es privar de la vida a la mujer por el simple hecho de serlo. Muchas gracias. Hemos llegado a la parte final de este video, esperando que te haya servido de ayuda para informarte más al respecto y tanto hombres como mujeres sepan las causas y consecuencias que detona este gran conflicto social. De antemano, muchas gracias.